Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Kingdom Come Deliverance. Nos quedamos, que estábamos en Privislavich. Habíamos liberado a Marius, que es el arquitecto o ingeniero o lo que sea de Sir Divish, y estaba explorando las ruinas de la aldea para intentar reconstruirla. Con él hicimos una inspección, aunque bueno, Henry la verdad no tiene mucha idea de qué es, de todo tema de construcción y demás, pero sí que nos quedamos para protegerlo, no sea que algunos bandidos le vuelvan a secuestrar. Así que bueno, vamos a ver qué nos pide hacer a continuación. Pero no te vayas. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tal va? So, Master Locator, ready to start building? There's a long way to go before that. The few ruins that are left are basically beyond repair. It's all overgrown with brush. Oh dear. We'll have to get it all cleared before we can start rebuilding it. So it is possible to rebuild everything? Yes, absolutely. But building a whole village is no small enterprise. We'll need timber, lots of it, which isn't a problem in the middle of the woods, of course. We'll have to hire waged labor to begin with. Quite a lot of men. I think we should get started without delay. There's a lot of work involved, but it'll be well worth the effort. I can just imagine it. The church will dominate the whole settlement. Oh, that's good news. When will you inform Sir Divish? Why wait? I'll head to Talmberg right away. But would you keep an eye on things here in the meantime? It would be rather embarrassing to run into more bandits when I return with Sir Divish. No problem. I'll be right here. It shouldn't take us long. Vale, pero... My lord, mira, welcome ya to está, vale. Privislavitz. That is to say, welcome back to Privislavitz after all these years. Well, what's left of it. Not to worry, Marius. I'm glad to be back in my old hamlet. Although, it seems to have aged about as gracefully as I have over the years. I beg to differ, sir. It's quite dilapidated, unlike your good self, but at least it's safe now. Thanks in part to Henry here, who also saved me from a predicament that cost me valuable time. Who knows? If it hadn't been for him, we might not even be talking now. Really? What actually happened here? Well, I just happened to be in the area, and I noticed this band who looked quite unsavory. There were 4 of them, and clearly they were up to no good. They had me tied up in a tent. They sneaked up on me the moment I arrived and took me captive. Well, naturally, I had to take steps to liberate him. And how did you deal with his captors? Los maté, pagué el rescate y quiero algo a cambio, mentir. Diremos que eso no es importante. I won't bother you with the details, sir. You have more important matters to attend to. Let's get down to the matter in hand, shall we? What state is Privislavitz in? Sir, in my official capacity as locator, I am gratified to inform you that the hamlet of Privislavitz may be renewed. And indeed it offers prospects of considerable expansion beyond its former limits. Splendid. Finally, some good news for this province. And badly needed, too. So, what have you discovered so far? I want to know all the details. Plano de la aldea, agua y madera, no será muy costoso. A ver. We had a scout around. We conducted a basic survey, from which we can make a preliminary outline of the parcels. I already have in my head an initial plan of what can be built where. We should certainly have a church. I'd like to preserve the existing one. That should present no serious obstacles. The building is in much better condition than we anticipated. But extensive reconstruction will be required. That's to be expected. Agua y madera. There's a stream here, and a well, right in the middle of the village. Yes, and there are abundant woods around.
Clearing them will provide both extra land and timber supplies that we can use right away. Right now, I believe we're standing on the village green, aren't we? The future green, that is. The village centre will comprise at least 6 large buildings to begin with. We can't fit any more than that here. So there will be other buildings away from the square, in particular more extensive structures. I'm glad to hear it. I never expected you'd find so much space here in the middle of the woods. The building work we're about to engage in is only the first part of my plan. Later, we'll clear more forest for agricultural land, and build more farmhouses. But for now, we'll have to focus on more sensible goals. As you wish, my lord. A ver, no seremos tacaños. ¿Quién vivirá y trabajará aquí? A village isn't a village without villagers. You'll need new subjects. Even preparing the ground for building will need lots of labour. Where can we find so many people, sir? You sound skeptical, lad, but it's a good question. I've already given it some thought. I've agreed with Radzik and Hanish that we shall make an announcement in Rattay to invite people to move here and help with the construction, which will bring them many benefits, but also obligations. In addition, I expect the prospects of a new home will appeal to your former Skalitz neighbors, more than a makeshift camp by the castle walls. They'll be delighted, sir. Eso sí es una buena idea para los refugiados de Skalitz, que puedan venir aquí a trabajar y que dejen de ser mendigos. A ver, no será muy costoso. Rebuilding a whole village must cost a king's ransom, though. It's true it won't come cheap. Before the tradesmen settle here and start producing and trading, it will be necessary to invest a certain amount of capital. A certain amount? How much exactly? I wouldn't venture to state a precise amount at this point, but I expect it will come to some thousands, even tens of thousands of groschen. That much? I hope you're good at haggling. We shall, of course, attempt to procure everything at the best possible price, but raising a settlement from the ashes you see around you is a costly business. Nevertheless, I can assure you, my lord, that if all goes well, the investment shall all come back to you with interest. I hope I shall live to enjoy it, Master Marius. Acerca de la reconstrucción, a ver, que... It seems things are finally looking up. We routed the bandits in battle, and Henry took care of the remnants. When can we get to work? Right away, as far as I'm concerned. All we need is people and the necessary funds. And we'll need someone to keep order, at least in the interim. True. I'll leave you some of my men. If I may, I would recommend quickly appointing a bailiff to take responsibility for the renewal of the village, its coffers and its citizens. True. First things first. Since you understand these matters best, you shall take charge of the land parceling and building works. You'll be available to the bailiff, but answerable directly to me. I'd be honored, sir. Thank you. And, as regards the office of bailiff, what about you, Henry? Yes, sir. Vaya. You've proven yourself well. Henry le ofrecen ascender a Merino de Previslav. And you command the respect of your former Skalitz neighbors. Well, I'm not so sure. And you're also capable of maintaining law and order. I must concur. Bueno, más o menos. So, let us expedite matters. Henry, I hereby appoint you to the office of bailiff of the hamlet of Pribyslavitz, in my domain. My lord, it's a great honor. Thank you. You will oversee the initial renewal and administration of the village that will set the ground for further development. But don't imagine it'll be a bed of roses, lad. Being bailiff doesn't mean you can do whatever you like. If you don't treat the settlers rightly, I'll soon find out and relieve you of your office. Besides, we can't spare a single groschen from the Talmberg coffers now, with the province in chaos. So, you'll have to cover the cost for the building work from your own purse. Why, en serio? But Marius said it would cost a fortune. True, but from what I hear, you know how to get your hands on coin enough. So, I expect you'll manage it just fine.
I'd like to know who's been spreading such gossip. And I am assigning you certain specific tasks. You must ensure the rebuilding of the church. That means complete reconstruction, wall paintings, and a new altar. See to it that in the future, the village will be capable of supporting a certain number of people. For that, you will need to ensure the construction of essential artisans' buildings. And ultimately, the village must produce sufficient earnings to fund further expansion. But, sir, I've never done... I understand your concerns, but you'll be handsomely rewarded. I shall grant you the proceeds from the whole village for the first 5 years, and you have my permission to use the surrounding woods and land as you see fit. Well, that's... Mira, eso es mean- interesante. Are you sure I'm the right man for the job, sir? It's a lot of responsibility. As you said yourself, Henry, it's a great honor. Besides, you won't be alone in it. I'll assist you and supervise the construction work. Phew. All right, then. So, we're agreed. You'll give this document to the Rete bailiff. He'll make the announcement to invite settlers, which should ensure enough people to begin work. At the same time, your official appointment as bailiff will be announced. I don't know what to say, sir. I'm sure you won't disappoint me, Henry. And now I must get back to my duties at Talmberg. Send word when everything is prepared. Certainly, sir. Have a safe journey. Farewell, sir. Vale, a ver, que aquí han pasado muchas cosas. Nos acaban de nombrar merino de Privislavich. Entonces, tenemos que encargarnos de la financiación y reconstrucción de la aldea. Esto lo tenemos que pagar de nuestro propio bolsillo, que bueno, tenemos ahora mismo bastante dinero, pero yo esperaba poder comprarme un caballo nuevo. De todas maneras, como de aquí sacamos un montón de armaduras y armas, tal vez eso nos ayude a financiar la construcción. Y también como recompensa, Divish nos ha dicho que nos dará los beneficios de los 5 primeros años de la aldea y que nos deja usar los bosques y terrenos de su propiedad a nuestro antojo. Eso quiere decir que se acabó la caza ilegal, es decir, ahora en teoría, según he entendido bien, podemos cazar legalmente en los terrenos de Divish, lo cual pues puede ser una gran mejora. Vale, lo primero que tendríamos que hacer sería conseguir peña. Bueno, de hecho, primero tenemos que ir a hablar con el merino de Ratai para que se haga este anuncio oficial y los vecinos de Skalitz pues vengan aquí, que se trasladen y abandonen la vida de mendicidad que llevan hasta ahora. Pero igualmente, como estamos... O sea, tendríamos que volver a Ratai, que está lejos, y tenemos aún que hacer el encargo de Ratchik de ir a Rovna a ver si encontramos... ¿Cómo era? Está aquí en el diario, un segundo. Ah, sí, para encontrar al mercader que falsifica el dinero. Así que... Lo único que me preocupa es esto, que mis armaduras están un poco hechas polvo. Bueno, más que las armaduras, lo que está hecho polvo es los gambesones. Podría sustituir este, porque tengo gambesones aquí en el caballo. Vale, este no da mucha protección, pero está al 100. No sé si este a 61 podría repararlo. A ver. Caballo, ¿dónde tienes los enseres? A ver, enseres es desastre. No, no me deja repararlo. Ok. Que me son fuera. Me voy a pillar el otro. Vale, en cuanto al chaleco... hombre, podría ponerme el tabardo, pero el chaleco me da 6 de protección y el tabardo solo me da 1. Y por aquí me parece que no debo tener... solo tengo el tabardo también de Skalitz. Hombre, ya que vamos cerca de Skalitz, podríamos ir con el tabardo de Skalitz.
Vale, ¿dónde está el chaleco? Ahí. Vale, y nos ponemos los bacinetes y todos por si las moscas. ¿Qué arma llevamos ahora mismo? Llevamos, creo, la hacha cumana y tenemos maza del merino, 61. La maza de capitán a 51, pues me quedo con la maza de merino. Porque ahora mismo hacha y maza... Bueno, maza aún está por delante. De hecho, tendríamos que conseguir alguna espada de las que robamos. Y empezar a practicar también con la espada, que la tenemos bastante abandonada, esta arma. A ver, la tengo abandonada más que nada porque es la que más se usa y es la que más rápido sube de nivel. Entonces prefiero practicar con las otras para tener nivel en todas las armas. Ok, para ir a Romna tenemos que encontrar un camino que nos lleve hacia el oeste. Genial, porque ahora estamos yendo hacia el este, es decir, estamos yendo totalmente al revés de a donde deberíamos. Y bueno, también lo que comentamos en un vídeo anterior, espero que ya nos hayan levantado el castigo que teníamos en Ratai, porque sería muy divertido presentarnos como merino teniendo delitos aún por pagar en Ratai. Así que, mira, ahí hay un... ¿Qué es? ¿Una cabaña? Bueno, este camino parece que nos lleva en la dirección correcta. No me lo he imaginado, ¿no? Que había una cabaña, o sí me lo he imaginado. Ah, debía ser este plano de aquí que me ha engañado. Pensaba que era un techo de paja. Genial, encima no es ni un lugar de caza ni nada interesante. Aquí hay otro camino. A ver, tenemos que seguir en esta dirección, aunque el camino se pierde. Aquí hay estos molinetes que no sé para qué son. No sé si son para indicar... Normalmente hay alguna destilería ilegal o alguna trampa de pesca junto a ellos, entonces no sé si es para indicar dónde se sitúan estas trampas o algo. A ver, si consigo encontrar el camino por el que... Mira, creo que es este, el camino que antes estábamos siguiendo. Vale, pues parece que este nos lleva directos a nuestro destino. A ver que no haya ninguna sorpresa extraña. Vale, a veces colocan árboles, los bandidos a veces colocan árboles así tumbados para obligarte a parar y tenderte una emboscada, pero parece que no hay nadie por aquí, que este se ha caído de forma natural. A ver, esta estructura sí que no es natural y nos indica que hay un nido. A ver, no veo el nido. Nido, 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 ¿dónde está? Ah, mira, ahí está. Vale, no parece muy difícil de derribar. Arma, flecha común. No sé si estoy un poco... Sí, no estoy bien puesto. Guau, ese nido está como flotando, es decir... No está muy bien adherido. No me lo puedo creer, ha pasado por el agujero entre las ramas. Ahora sí.
Vale, otro collar para la colección. A ver, ya puedes guardarte el arco. Volvemos a ponernos las flechas perforadoras por si nos encontramos con algún enemigo. Y por aquí, es verdad que aquí me he quedado con el nido y no he examinado esto, que a lo mejor hay algún cofre o algo. Lugar interesante. Abrir. ¿Abrir el qué? Vale, aquí no hay nada y aquí me dice abrir algo, pero no sé qué es. Vale, y no hay absolutamente nada. No sé, a lo mejor es la cosa esta. Qué raro. Bueno, pues nada. Sé que nos hemos llevado un collar del nido, pero de aquí, de esta cabaña abandonada, cero patatero. Bueno, sí que es grande el bosque. Aquí hay un camino... Bueno, no es un camino, lleva hasta esta cruz. Pero ni siquiera es una tumba. Bueno, a ver, sí que debe ser una tumba, pero no una tumba que podamos excavar. Vale, un bandido de poca monta. Anda, déjame en paz. Es posible que sean bandidos de la desaparecida Skalitz que tienen que sobrevivir como pueden en el bosque. Esto sí parece interesante. Good God, what a bloody mess. Explorar los cruces de caminos de Robna. A ver, tengo el bandido ahí. Espero que no me moleste. Coger cuerpos, saquear. A ver qué lleva encima. Nada, poca cosa. ¿En serio? A ver, no quería hacerte daño, pero bueno. Si me obligas, allá tú. A ver, dejarlo libre, dejarlo ir desarmado. You're not going anywhere armed. Leave your weapon on the ground and get lost. All right. Al menos le perdonaremos la vida. Por cierto, el arma donde ha caído... Bueno, de todas maneras debía ser un hacha que tampoco nos va a aportar una gran recompensa. A ver, me ha parecido... Ah, no, uva de raposa. Bueno, podemos cogerla también para la herboristería. Y a ver, ese de ahí no tenía nada interesante. Este hombre de aquí, ¿qué tiene? Nada, menos que el otro. No creo que voy a poder... No. Estoy pensando si tomarme un sabueso nocturno e intentarlo. ¿Dónde está sabueso? Forzar cerraduras y robo de bolsillos. De todas maneras nos piden que inspeccionemos los cruces. Explorar los cruces de caminos cerca de Romna. Vale. Seguir el rastro de sangre. Ajá. Vale. Okay.
Iba a decir, el rastro de sangre viene hacia aquí, ¿no? Un campamento. Charcoal burners. Someone must have seen or heard something. A ver, le preguntaremos al carbonero si sabe qué ha ocurrido. Good health to you, sir. A ver, happened at the ¿qué ha crossroads? ocurrido? What? No me mintáis, es difícil saber qué sucedió. No me gusta ponerme agresivo. A ver. Listen, there's corpses lying on the road out there, a ransacked wagon, and a trail that leads right here. Now, you seem to be honest and friendly folk, not marauding cutthroats. So I prefer to believe you don't have anything to do with it. But Vamos, chico, dime algo. if you don't start helping me, I might change my mind. I don't know nothing, and I haven't seen nothing. If you want to know something about it, just ask Boyar. I don't want nothing to do with it. Vale, ¿y Who is quién this demonios es Borja? Boyar cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. Ok. Take care now. Buscar a alguien con capa roja. A ver, ahí hay una cabaña. Pero no veo a nadie. Ah, bueno, espera, a lo mejor por ahí. Pero ¿cuántos campamentos hay aquí? Vale, ese no es Boira porque no lleva capa roja. ¿Cómo vamos de comida? 88, vale. Interesante. No, le he dado al perro. Good fella. That's my boy. A ver, esto de aquí seguramente tampoco nos van a dejar, efectivamente. A ver, bueno, eso de capa roja lo que lleva es un sombrero rojo. Jesus Christ be praised. El carro. What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? Yes. Is that a problem? ¿Crees que tengo miedo con él? ¿Sabéis de quién Do you era? have any idea whose wagon it was? I don't know. And I don't care. Well, I'll tell you. I'm sure you've heard of the gang that burned down Neuhof Possibly. and poisoned the well in Merhoyed. They're the kind of men you don't want to get on the wrong side of. I didn't get on the wrong side of them, though. Did I? The opposite. Actually, we helped them out. And I didn't even know who they were. What happened? Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. And what were you doing at the crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. So we took the sacks. Just the sacks? What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere? Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. A ver. ¿Quién dijo algo? Did he tell you anything? He wasn't exactly talkative. His lungs are full of holes, so talking's a problem. Vale, ¿quién Do emboscó you know el who ambushed carromato? that wagon? Not a clue. We came a long way after. A ver si podemos hablar Where con is el he? hombre. We've locked him away in the shed.
There. I want to talk to him. I don't know. He paid us. We're not to let anyone near him. I don't mean to hurt him. So be it. Here. Take the key. Thanks. Guay. God be with you. Vamos a ver. Obviamente el herido está aquí. A ver, ¿quién demonios eres tú? Who are you? No, eso lo pregunto yo. Hablad y viviréis. Vale, vamos a ir más agresivos con este. Do as I say, and you might walk out of here alive. What? What's that? What do you mean? Don't worry about it. Just answer my questions, and I might even help you. Well, if you say so. ¿Para quién Who is it you work trabajas? for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who hired me for protection. Vale, But Menhart that's all I know. es el mismo que nos había And where's this dicho Menhart el disappeared de off to? Merjoyedis. No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. I don't even know where here is. ¿Quién Who os ambushed emboscó? that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. ¿Qué Do you know what transportaba? you were carrying in that wagon? I never asked Menhart that. Contadme más sobre el caballero. Tell me more about the knight. Em, Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin. I Ah! stole Where are those sacks you took from the wagon? sacks. They're behind the shed. That's Vale. him. That's got to be that knight. Is that all? Did you take anything else? Vale, caballero vestido de rojo Stop right there! con bigote blanco. Mierda, tengo el caballo lejísimos. Bueno, menos mal que aquí se pueden teletransportar. ¿Por dónde ha ido? Por ahí. Yeah. Por ahí, por ahí, por ahí. A ver, tendremos que venir a inspeccionar este campamento más detenidamente. ¿Dónde está? Ahí va. Yeah. Yeah. Ven aquí. ¿Y cómo hago para que desmonte? Yeah. 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 Ah, mierda, mi caballo no es un sprinter. No, mierda. Yeah. Por aquí. A ver, ¿a dónde vas? Ah, se nos está alejando. Bueno, al menos salimos del bosque. Pero sigue ganándonos. Oh, ¿por qué se ha parado? Mira, estamos en Scali. Yeah. Estas son las ruinas del castillo y Robna está ahí. A ver, ¿hacia dónde te diriges?
Caramba, aquí aún hay cadáveres de la batalla de Scalix. No sé si puedo decirle al perro que ataque. No creo que tenga muchas oportunidades contra un caballo corriendo a saco. Caramba, ¿eh? Estamos haciendo la persecución que hicimos al principio, solo que esta vez es Henry el que persigue y no el perseguido. Y este caballero no sé si es... No tiene pinta de que sea humano. Vale, por ahí se iba a Talmberg. Creo que este camino conduce hacia Sáfava. Lo que pasa es que Sáfava está lejos. Vale, tendremos que venir aquí a explorar estos caminos, porque estoy viendo muchas cosas interesantes que tengo que saltar. Mierda, mi caballo empieza a estar agotado. Vamos, recupera energía. No podemos perderlo. Ah, a lo mejor por eso se ha parado antes su caballo. Debía a lo mejor haberse agotado de energía y ha tenido que parar a reponerse. Vale, este es el río que lleva a Sáfava. No lo veo, pero entiendo que ha seguido... Ah, mira, ahí está, al fondo. Digo, entiendo que estaba siguiendo este camino. Uf, qué camino más complejo. Aquí, si se mete dentro del bosque, estamos jodidos. Porque ahí sí que no voy a ser capaz de seguirlo. Pero parece que se dirige a Sáfava. Bien, sigue ahí delante de nosotros. Ah, mierda, mi caballo vuelve a agotarse. Oh, me estoy perdiendo un montón de cosas. Y encima ahora ya no veo al caballero. Damn. Well, I suppose it doesn't matter as long as he goes back to the Sasau Inn. Se está ahí, delante. Estaba ahí delante, hijo de perra. Sáfava está ahí. No aparece... Aunque la misión nos la hayan fallado, debería seguir delante de nosotros. Pero no lo veo. Sí, está ahí. Seguimos en la persecución. A ver. Se ha metido en ese establo. Bueno, no sé si es un establo. Y efectivamente, está en la posada. Vale, pues creo que dejaremos el vídeo aquí porque se ha hecho muy largo. Y en el siguiente vídeo a ver si podemos entrevistar a este hombre y que nos explique, bueno, por qué huía y por qué se ha llevado el dinero falsificado.
En fin, lo dejamos aquí y en el próximo vídeo pues continuamos con esto. También me gustaría volver a desandar todo el camino que hemos hecho para, bueno, volver al campamento de esos leñadores, a ver qué tenían en los cofres. El problema es que tengo que subir el nivel de forzar cerraduras, porque si no, no podré abrir esos cofres tan complejos. Hombre, de camino podemos pasar por Skalitz y a ver si allí encontramos cosas que podamos abrir bueno, o a ver qué cosas encontramos. También tenemos que buscar al sacerdote de Skalitz. Hay algunas cosas que hacer en Skalitz, así que después de hablar con este hombre, si no tenemos que hacer ninguna otra persecución ni nada por el estilo, podemos ir hacia el norte y limpiar un poco la zona de Skalitz de las misiones que tenemos por hacer. Ok, pues nada, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado y seguimos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!